¿Cómo estamos? Gracias a Dios por lo que Él está haciendo en estos días en medio de nosotros. Amén. Gracias a Dios porque Él está presente en cada hogar haciendo maravillas. Tengo una petición especial de oración. Yo sé que esta es una casa que ora. Le voy a invitar que se ponga en pie un momentito. Nuestra amada y querida pastora, también conocida como mi esposa, está predicando un gran congreso de mujeres en Hermosillo, Sonora en este momento. Y necesita oración. Hay un ambiente sobre la ciudad muy pesado. Vamos a orar para que Dios se manifieste. Extienda sus brazos hacia el norte, hacia Hermosillo, Sonora. Es para allá, ¿verdad? El norte es para allá, para los hombres que no saben, ok. Están norteados, ok. Levante su voz. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra para esa ciudad de Hermosillo. Pedimos, Señor, que manifiestes tu reino, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder en este día. Pedimos palabra especial en el corazón de tu hija Blanquita, Señor, que tú fluyas a través de su boca con palabra de poder, con palabra que rompe cerrojos, que rompe cadenas, apertura de cárcel para las que escuchan. En el nombre de Jesús declaramos que hoy es un día parteaguas para cientos de mujeres en ese congreso, mujeres que escuchan y responden y actúan de acuerdo a tu palabra. Son en este momento tocadas por tu Espíritu Santo y te damos gracias porque escucharemos buen testimonio, buen reporte de lo que estás haciendo en este día en Hermosillo. Y Padre, también ponemos ahora nuestra congregación y esta reunión en tus manos y también a cada persona que se conecte en línea. Padre, tu bendición a través de tu palabra instruye nuestros corazones en el nombre de Jesús y que tú seas honrado y glorificado. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Amén. Ok, antes de empezar con el tema, quiero preguntar, en la noche de adoración, hace unos viernes, ¿cuántos de ustedes vinieron? La noche de adoración, ok. Hubo un tiempo de enseñanza y un tiempo, además del tiempo de adoración, un tiempo de ministración del Espíritu Santo, y más o menos me reportan los coordinadores que unas 40 personas tuvieron una experiencia radical con el Espíritu Santo. Entonces, edificando sobre esto, creo que algo más va a pasar en esta mañana y quiero invitarte a abrir tu Biblia en Isaías capítulo 28 del 9 al 13. Voy a estar en la Reina Valera 1960 para este día y te invito que pongas atención no solamente con tus ojos sino también con tu corazón. Isaías capítulo 28 a partir del verso 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Una vez más, Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra en nuestros corazones para despertar a vida diferente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, yo sé que muchos de ustedes acostumbran tomar apunte, qué bueno, y le puse por tema o por título a nuestro tema de esta mañana: ¿por qué las lenguas? ¿Por qué son importantes las lenguas? Imagínate que el profeta Isaías, bajo inspiración del Espíritu Santo, está hablando, escribiendo esto por instrucción de Dios, ¿verdad? Aproximadamente 780 años antes de Cristo. Imagínate que 810 años antes del día de Pentecostés, el profeta Isaías está hablando de lo que iba a pasar en el día de Pentecostés. Verso 11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ahora, en este capítulo, en esta porción de la escritura que ya leímos, hay algo que podríamos llamar un sándwich.
El pan de arriba está en el verso 10. Habla de mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Así es la religión o la religiosidad de muchas personas en este día que se llaman cristianos. Las reglas, las reglas, las reglas. Un amigo mío y su esposa estaban predicando y ministrando en un hospital, yendo cuarto por cuarto con permiso de la dirección del hospital, y estaban orando por las personas ahí, compartiéndoles el evangelio, y dice que llegaron a una habitación donde había una joven de 16 años de edad que acababa de dar a luz un bebé, y la joven no tenía ni idea quién era el papá. Imagínate nada más qué situación. Y le empiezan a preguntar acerca de su fe, acerca de su relación con Dios. Y la joven respondió primero con una serie de groserías y dice: claro que yo ya soy cristiana. ¿Qué me ven cara de pagana? ¿Cómo se siente usted en esta mañana? Pero muchos tienen exactamente lo que está diciendo el Señor a través de Isaías. Mandamiento tras mandamiento. Ahí esta joven también les dice, además, ni fumo ni tomo. Y le contesta la esposa de mi amigo: sí, solo fornicas. Y se le quedó viendo así como tú me estás viendo ahorita. Bueno, vamos adelante. Su religión o su relación con Dios, entre comillas, son reglas. Cumplir reglas, esa es mi relación con Dios. Y esta era la religiosidad del pueblo judío en aquel entonces y todavía hasta el día de hoy. El pueblo judío se guía continuamente sobre mandamiento tras mandamiento. Lo hemos dicho fuerte y quedito, mucho cuidado, porque hay quienes están queriendo regresar a los cristianos, al judaísmo en este tiempo. Para esto está escrito todo el libro de Gálatas. ¿Quién lo escribió? El Espíritu Santo, usando a Pablo, que había sido fariseo entre los fariseos. Escribe todo el libro de Gálatas. O estás bajo la ley de Moisés o estás en la gracia. Y yo te pregunto, ¿cuál te convendrá más? Los 613 mandamientos de Moisés caducaron en la cruz. Los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra siguen vigentes. Y tengo varios temas sobre esto, pero puedes estudiarlo en tu Biblia. Las leyes de Moisés escritos en pergaminos fueron colocados junto al arca del pacto, los 10 mandamientos adentro del arca del pacto. Pero entonces tenemos que entender que esto no va a acercarte a Dios. Esto de cumplir mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, no va a acercarte a Dios. Hola. Por otro lado, tenemos otros que están también predicando herejía, lo voy a decir. La herejía es que como ya estamos bajo la gracia, 0 reglas. Quiero decirte, hay más mandamientos en el Nuevo Testamento dirigidos a los cristianos que en el Antiguo Testamento. Y todos son vigentes en el día de hoy. Necesitamos conocer nuestra Biblia. Pero entonces en el intermedio del sándwich, o lo que va en medio del sándwich, imagínate, hasta arriba tienes un pan integral bien rico, ¿verdad? Y en medio, ¿qué te parece? Queso Oaxaca, lechuga, jitomate, chipotle, manchego quieres, ok. Una embarradita de frijol, quieres con chorizo también, así bien light tu sándwich, ok. Bueno, todo lo de adentro está en el verso 11 y 12. Dice, porque en lengua de tartamudos. Aquí hay un porqué. Siempre que ves un porqué en la Biblia, también el verso 10 empieza con un porqué. Siempre que ves un porqué en la Biblia, tienes que ver por qué está ahí. Siempre que ves un pero en la Biblia, es como un cambio de dirección, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, si ya llegaste a Génesis 6 en tu lectura bíblica, que está hablando de toda la corrupción y toda la violencia y todo el pecado que había sobre la faz de la tierra, y luego de repente empieza un pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor? Dile al que está a tu lado, tú tienes que ser un pero en esta generación. A ver, escucha bien lo que te estoy diciendo. No te dije perro, te dije pero. Alguien dijo, wow, ok. Dile otra vez, tú tienes que ser un pero en esta generación.
Quiere decir que hay un antes y después de tu vida. O sea que el mundo alrededor de ti tiene que ser diferente porque pasaste correctamente por esta tierra. Agradaste a Dios con tu vida, con tus acciones, con tu palabra, con todo lo que estabas haciendo. Buscaste a Dios, aplicaste tu fe a tu vida diaria y cambiaste el entorno donde tú viviste. El mundo tiene que ser diferente porque tú pasaste por aquí. Y cuando digo diferente, que quede claro, tiene que ser mejor. Amén. Y entonces el pero empieza con las lenguas. En lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Quién va a hablar? Dios mismo va a hablar. O sea que Dios no va a estar hablando en este tiempo a través de los mandamientos de Moisés. Está hablando a través del Espíritu Santo. Y vea lo que dice en el verso 12. Esto es, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Imagínate, si regresamos al verso 10, por estar cumpliendo los mandamientos, los mandatos, los renglones, las líneas, por estar tratando con toda mi fuerza, por estar acatando todas esas reglas, ya me cansé. Ya me cansé. Como dijo un hermano cuando empezó a leer el Nuevo Testamento y empezó a leer las genealogías, dijo que llegó a la mitad de la genealogía y ya quedó bien dormidito. Pero hasta en eso hay enseñanza para quien ama la palabra, ¿verdad que sí? Ahora imagínate, este es el reposo. El Señor te está diciendo, todo eso de las reglas y las normas y los mandamientos ya te cansó, pero ahora viene un reposo. ¿Y qué quiere decir este reposo alcanzado? Lo vamos a entender un poco más adelante. No quiere decir chino libre. Ya soy salvo, chino libre. No, no es cierto, no es eso. Es que ahora tengo el poder del Espíritu Santo para guiar y controlar mi vida. Ya no es por mi esfuerzo humano nada más. Ahora es porque el Espíritu Santo tiene el control de las riendas de esta vida. Amén. En mi caso iba a decir de esta mula, pero mejor no. Usted ya lo entendió. Ok. Este es el reposo. Aquí viene un reposo para los que están cansados de la religiosidad. Pero ¿cómo termina el verso 12? Aquí hay una parte triste. Mas no quisieron oír. Hay una gran cantidad de cristianos alrededor del mundo que no quieren experimentar al Espíritu Santo en su vida diaria. Y quiero decirte, en esta época tenemos que entender que no la vamos a hacer sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. En esa noche de adoración les impartí, también lo mencioné tantito anoche con los varones, pero imagínate que fuimos formados vacíos para ser llenados. ¿Llenados por quién? Adán fue formado, dice la Escritura, del barro de la tierra o del polvo de la tierra, y entonces dice que Dios sopló, Elohim sopló en sus narices aliento de vida, refiriéndose en el hebreo Ruach Yahweh, está hablando del Espíritu Santo, el soplo del Omnipotente. Fuiste formado vacío para ser llenado por Dios. Les hemos mencionado Blas Pascal o Blas Pascual, depende de qué traducción quieres de su nombre, filósofo, matemático y teólogo, que decía que cada ser humano tiene un hueco en forma de Dios y solo lo puede llenar Dios. Lo buscamos llenar con muchas cosas más, pero solo Dios lo puede llenar. Entonces termina en el verso 13 el otro lado de este sándwich. El sándwich que Dios no quería para ellos. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento. No se imaginan cuántos mandamientos inventa la gente para acercarse a Dios. En una ocasión una hermana llegó a una congregación por invitación de mi esposa, una mujer nuevecita que apenas mi esposa estaba evangelizando cuando vivimos el primer año, 3 meses de casados en Aguascalientes. Dígalo conmigo, que es parte del vocabulario de allá. Pero llegó esta hermanita, primera vez en un grupo cristiano, y en la puerta había una de esas hermanitas de falda larga, manga larga, cabello largo y lengua larga. Y le da una barrida con la vista en la entrada y le dice, a mí el Señor me quitó los pantalones. La hermana nuevecita se le queda viendo, ¿cuál Señor?
¿Cuánta religiosidad? ¿Cuánta religiosidad? ¿Cuánta gente va en este momento abrazada de su religiosidad pensando que ya tiene garantizado el cielo? Pero eso no te va a llevar al cielo. Hola. El infierno estará lleno de personas religiosas. ¿Quién va a ir al cielo? Alguien dijo los pecadores arrepentidos. Amén. A uno de los más religiosos de su época le dijo Jesús en Juan capítulo 3, te es necesario nacer otra vez. Y hasta le dice Jesús en el mismo capítulo, tú eres líder entre el pueblo y no sabes la respuesta, te es necesario nacer otra vez. Ahora, tenemos entendido también, así como en Isaías, en otras partes del Antiguo Testamento también son profetizadas las lenguas. Podemos ir, por ejemplo, a Salmo capítulo 81, versículos 5 al 7, y vamos a encontrar un concepto que está afinado con Isaías. Dice, lo constituyó, Salmo 81, 5, lo constituyó como testimonio en José cuando salió de la tierra de Egipto. Oí, ¿qué dice? Lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargados de los cestos. ¿Qué va a pasar con ese lenguaje desconocido según Isaías? Dice que en ese lenguaje desconocido viene el reposo, da reposo al cansado y el refrigerio. Hay un refrigerio, un reposo a través del Espíritu Santo para tu vida. Tenemos que entender que el apóstol Pablo nos dice claramente que las lenguas son cumplimiento claro de estas profecías. Ve lo que dice 1 Corintios 14 en el verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Qué pasó con los primeros 120 discípulos en el día de Pentecostés, allá en el libro de los Hechos? En el capítulo 2, los primeros 4 versículos, dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Me llama la atención esas dos palabras, unánimes juntos, no es lo mismo unánimes que juntos. Hace muchos años escuché a un pastor ya ancianito describir estas dos palabras y hablaba de poner unas papas en una olla, unas papas ya peladitas en una olla con agua caliente. Dice, en este momento las papas están juntas, pero todavía no están unánimes. Todavía sabes dónde empieza una papa y dónde termina la otra. Y las pones a hervir, y ya que están bien cocidos, le vacías el agua y metes la batidora y ahora ¿cómo están? Ahora no sabes dónde termina una papa y dónde empieza otra. ¿Qué está buscando Dios entre nosotros? Dígalo fuerte, cuñada. Unanimidad, gracias a Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Tú sabes que Pentecostés viene 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Antiguo y Nuevo Testamento muchas veces usa la figura del viento para referirse al Espíritu Santo de Dios. Aquí en el Nuevo Testamento, en el griego original, la palabra es neuma, ¿verdad? El viento. ¿Cuántos conocen la palabra neuma? Hablamos de neumáticos, hablamos de qué más, neumatólogo. Bueno, tantas palabras más. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, sería Ruach Yahweh, el soplo de Dios. Viene del cielo entonces un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Y qué más hace? Verso 2, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vea lo que dice el verso 4. Y fueron todos, ¿y fueron quiénes? Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos los que recibieron el Espíritu Santo en ese día hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, los primeros gentiles, los primeros no judíos que se convierten a Cristo
también hablaron en lenguas. La historia está en Hechos capítulo 10 y en Hechos capítulo 11. Voy a leer unos versículos de cada capítulo. En el 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre cuántos? Todos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué supieron que fue derramado el Espíritu? Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y luego en el capítulo 11, esto del capítulo 10 fue en casa de Cornelio, ¿verdad? Que es como un centurión romano, una persona que no era del pueblo de Israel, ¿verdad? Seguramente era un italiano, pero imagínate en Hechos capítulo 11, Pedro está dando su reporte a la iglesia. Y este es un principio que se repite varias veces en el libro de los Hechos. Aún los apóstoles que salen y ministran, regresan y se reportan a la iglesia que los envió. Todos tenemos que ser contables con alguien, ¿verdad que sí? Gracias por esos amenes de la primera fila, los demás están castigados, ¿ok? Diga que está a tu lado, el que no es contable, no es confiable. Bueno, vamos a avanzar. Hechos 11, está dando Pedro su reporte. Y cuando comencé, verso 15, a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Ponga mucha atención en estas palabras. Sobre ellos también. ¿Qué significa también? Pedro está diciendo lo que nosotros experimentamos en el día de Pentecostés, también sucedió en los que estaban en la casa de Cornelio. Y luego la siguiente frase lo confirma, como sobre nosotros al principio. De la misma manera que los primeros 120 recibieron el Espíritu, así también sucede en la casa de Cornelio. Verso 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí, pues Dios les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Wow. Gracias a Dios. También para nosotros ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. 25 años después están predicando Pablo y Silas en Éfeso. He tenido el privilegio de visitar las ruinas de esa ciudad. Éfeso es una ciudad tremendamente, fue grande. Ahora nada más quedan las ruinas gracias a un montón de terremotos a través de la historia. Pero ahí están predicando Pablo y Silas y vea lo que pasa. En el capítulo, ¿dónde me quedé atorado? Hechos 19, verso 6. Está orando, está predicando Pablo a un grupo de 12 hermanos y dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Mucho cuidado porque hay quienes están enseñando incorrectamente que lo de las lenguas, el bautismo del Espíritu Santo solo fue en el día de Pentecostés y solo fue en la casa de Cornelio y párale de contar. Pero esto se repite y hay mucha documentación en los primeros 300 años de la historia de la iglesia que hablan de manifestaciones del Espíritu Santo con lenguas, con profecía, con sanidades y milagros. Jesús no ha cambiado, el Padre no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado. Fuiste formado vacío para ser llenado y el Espíritu Santo quiere manifestarse a través de tu vida. Naciste para algo sobrenatural, para algo más de lo que estás viviendo, naciste. Amén. Entonces Pablo nos dice en el capítulo 14 de 1 de Corintios, dice, verso 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Qué está diciendo Pablo? Es muy claro, no impidas, no prohíbas el hablar en lenguas.
Tenemos que aprender qué significa esto. Es todo un estudio, pero vamos a avanzar rápido. Voy a tratar de terminar antes de que se ponga el sol, ¿ok? Alguien se hace la pregunta, pero ¿no dice la Biblia que las lenguas cesarán? A lo mejor has escuchado esto. Es que la Biblia dice que las lenguas van a cesar. ¿Y cuándo van a cesar? Pues también lo dice la Biblia. La Biblia sí lo dice. ¿Cuántos conocen 1 Corintios 13? El famoso capítulo del amor. Pásate al verso 8 si me haces favor. 1 Corintios 13, verso 8. El amor nunca deja de ser. ¿Qué es lo que nunca deja de ser? El amor. Si alguien te está diciendo ya no te amo, es que nunca te amó. Diga conmigo, generación de víboras. Ah, no, no es cierto. Ese es otro, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Lo incongruente es que muchos dicen que aquí dice que ya se acabaron las lenguas. Mi suegro está ya en la presencia del Señor, aquí está mi cuñadita, primera fila, pero mi suegro tenía un humor muy especial. Y lo curioso es que mi suegro te contaba las cosas como si fueran serias y tú ya te estabas riendo a carcajadas y él seguía con su cara seria, ¿no es cierto? Pero cuando tú sacabas una conclusión que no tenía nada que ver con lo que se estaba hablando, mi suegro se te quedaba viendo y te decía, hablando de herraduras, ¿cómo está tu mamacita? Nada que ver, ¿verdad? Bueno, esa es una frase famosa de Don Panchito. Ahora vea lo que dice. Aquí no dice que ya se acabaron las lenguas. ¿Qué dice? Las profecías se acabarán. ¿En qué tiempo está la palabra acabarán? Futuro. Y cesarán las lenguas. ¿En qué tiempo está cesarán? Futuro. Y la ciencia acabará. ¿En qué tiempo está la palabra acabará? Futuro. Y te hago una pregunta. ¿Ya se acabaron las profecías? ¿Ya se acabó la ciencia? ¿Cuántos saben que la ciencia sigue creciendo, se sigue multiplicando? ¿Cuántos saben que lo que se creía hace 100 años ya creció muchísimo? Lo que la ciencia está descubriendo cada día. ¿Cuántos saben que ya cada día hay mejoras en la medicina, mejoras en muchas cosas? Incluso estaba viendo un artículo el otro día de cuántas constelaciones nuevas están descubriendo los astrónomos. La ciencia sigue creciendo. Voltea con tu cónyuge y dile como tu panza, sigue creciendo. Todavía. Ahora, ¿qué dice verso 9? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Voy a leer rapidito hasta el 13. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen, ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de ellos es el amor. ¿Cuál es el pero entonces? El mismo capítulo 13 nos está diciendo cuándo van a cesar las lenguas. Volvemos al verso 8. Donde dice las profecías se acabarán, las lenguas se acabarán, las ciencias se acabarán. Ahora la palabra griega aquí es una palabra curiosa, es catargeo, así con K de kilo, catargeo, y habla de quedar abolidas. Pero en el mismo concepto, en contexto, solamente se puede abolir algo que ya no es útil o que ya no funciona. Ya no se puede abolir lo que ya no existe. Centenares de profecías todavía de la Biblia todavía no se han cumplido. Y quiero garantizarte, todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaron del Mesías, de su nacimiento virginal, del pueblo donde iba a nacer, de su ministerio, de su arresto, de su tortura, de su muerte, de su resurrección, todas esas profecías se cumplieron al pie de la letra. Y todas las profecías que vienen hacia adelante sobre el mundo, sobre el pueblo de Israel, sobre la iglesia, sobre la segunda venida de Jesús, sobre la gran tribulación para la cual la mayoría de los cristianos no están listos, porque creen que ya se van antes de.
Ya hasta compraron su boleto de avión para irse antes. Todo se va a cumplir al pie de la letra. Necesitamos conocer nuestras Biblias. Está re bueno este libro. 2 se van temprano, los demás están castigados. Ok. ¿Cuándo se va a acabar la ciencia? ¿Cuántos saben que la ciencia todavía no ha caído en desuso ni ha dejado de crecer? ¿Cuántos saben, por ejemplo, en aspectos médicos, cuánto ha crecido la medicina nada más en los últimos 20 años? Se han hecho muchísimos descubrimientos nuevos en cuanto a la medicina. Hay muchas cosas que hace algunos años tenías esta enfermedad o este diagnóstico, era garantía que ya tenías un pie en la tumba y el otro pie en una cáscara de plátano. Y ahora muchos de esos están, gracias a Dios, curándose, porque hay continuamente crecimiento en la ciencia. Entonces la profecía, las lenguas y la ciencia, entre paréntesis, en el griego la palabra es gnosis, habla del conocimiento, no han sido abolidos porque aún no se cumplen los versos 10 a 12. Y quiero que veas cuándo son los versos 10 al 12. Por favor, ve en el verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, ¿qué dice? Nos regresamos al 9. En parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso es muy importante lo que ordena también Pablo en Corintios. Cuando damos una palabra profética, los demás tienen que juzgar a ver si concuerda con la palabra de Dios. Todavía somos falibles. ¿Cuántos saben que aún el pastor tiene todavía 2 errores? Todo lo que dice, todo lo que hace, de ahí en fuera es perfecto. Pregúntele a mi familia, ¿verdad? Aunque si le preguntas a mi perro, dice wow, ok. ¿Qué dice verso 10? Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, ¿ya estamos en lo perfecto? Hay quienes dicen lo perfecto es la Biblia es perfecta, es la palabra de Dios, perfecciona nuestra alma, porque es una palabra perfecta, lo dice el Salmo 19 y Salmo 119, pero lo perfecto, no está hablando de la Biblia, está hablando del gobierno de Dios sobre la tierra. Cuando eso viene, lo temporal se acabó. Ya le vas a poder poner el cempasúchil, ya todo se acabó porque ahora todo lo perfecto está establecido. Ahora, seguimos viendo las cosas del Señor indirectamente a través de la palabra de Dios, por el testimonio de otros y manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Pero cuando venga lo perfecto, lo dice Pablo, lo acabamos de leer, cuando venga lo perfecto, verso 12, ¿qué dice? Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El gran apóstol Pablo está diciendo que aún él conoce en parte. Y esto le hemos dicho fuerte y quedito a los pastores de la red, les hemos dicho, ninguno de nosotros tenemos monopolio sobre la revelación de Dios. Por eso es importante escuchar lo que Dios está hablando a través de otras personas. Amén. Y de repente nos vamos a sorprender. Incluso aquí en Querétaro, en cada hogar está la bendición de una corregidora. Mencionó Sammy hace un momento. Cada varón aquí tiene una corregidora en casa. Aún a través de ella te habla Dios. Los solteros dijeron amén. Espérate a que te cases. Te dejan las orejas como de Dumbo, amigo. Ok, vamos a avanzar. Entonces veremos cara a cara. Entonces seguimos conociendo en parte al Señor, solamente en parte. Pero entonces conoceremos a Dios cara a cara, así como Dios nos conoce a nosotros. Wow. Cuando despedimos a algún hermano, alguna hermana que caminó fielmente con Jesús, por un lado estamos tristes, por un lado lloramos, pero por el otro lado sabemos que ya está cara a cara con su Señor y ahí estará por toda la eternidad. Tenemos esa plena certeza. Lo dice el mismo apóstol Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. No se trata, como dice tanta gente, a ver a dónde me toca. No es a dónde te toca, es a donde tú escoges. Es a donde tú escoges y lo escoges no después de morir, lo escoges en esta vida. Entonces, ¿por qué algunos creen o algunos enseñan
que las lenguas ya no son para nuestros días, sino solamente para la época de los apóstoles. Hay algunos que los llamamos teológicamente cesacionistas. Ya has escuchado esa palabra anteriormente en alguno de mis temas, pero el cesacionista cree que se acabaron los milagros, las sanidades, las lenguas, las profecías, los apóstoles y los profetas. Todo se acabó cuando murió el último apóstol, que fue Juan. Cuando termina de escribir Apocalipsis, poco después Juan también se gradúa al cielo y ahí se acabó todo. Pero esto es totalmente ignorancia, no solo de la Escritura, sino también ignorancia de la historia de la iglesia. Tengo en mi colección, y no estoy exagerando, tengo literalmente docenas y docenas y docenas de escritos de los primeros 900 años de la iglesia. Y es una tesorería. No te imaginas cuántos testimonios de milagros y sanidades y manifestaciones del Espíritu hay en esos escritos. Pero cientos de años después del día de Pentecostés siguen ocurriendo los milagros. Y no solamente esto, ha habido derramamientos del Espíritu muy fuertes a través de la historia. En este momento llevamos ya un poco más de 124 años desde el inicio del siglo XX, donde un tremendo derramamiento del Espíritu Santo simultáneo en varias naciones de Asia, de Europa y de Norteamérica. Incluso quiero decirte que gran parte del evangelismo inicial en México empezó por ese derramamiento del Espíritu Santo. Hubo literalmente miles y miles de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hubo hombres y mujeres que cruzaron fronteras y plantaron docenas de iglesias por milagros y sanidades después de predicar el evangelio en las calles, y esto continúa hasta este día. Se calcula que en este momento alrededor del mundo somos alrededor de unos 480 millones de cristianos locos que creemos en el poder del Espíritu Santo para este tiempo, que creemos que el Señor sigue haciendo milagros, que el Señor sigue dando revelación profética, que sigue habiendo lenguas para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor, que sigue hablando el Señor a través de sueños y visiones. Y mucho ojo, todo lo que Dios habla pasa por el filtro de la palabra de Dios. Si no pasa por el filtro, no tiras el filtro, tiras lo que no pasó por el filtro, ¿no es cierto? Si va de acuerdo con la palabra, lo abrazamos y lo aceptamos. Dios sigue haciendo milagros. Nada más quiero preguntar si de casualidad habrá algún hombre o alguna mujer aquí que en algún momento fue sanado. Levante su mano. Vea las manos. Ok, los que están de visita, vean a mis paleros, por favor. ¿Ya vio a mis paleros? Le estoy pagando para levantar la mano. Milagros y sanidades. Han escuchado algunos ya mis testimonios. Me desahuciaron la primera vez a los 4 meses de edad. Estuve 6 semanas en el hospital en Estados Unidos, en Colorado, con convulsiones epilépticas. Me inyectaron 45 veces cortisona para controlar las convulsiones, y llegó el día que por fin me desahuciaron. Le dijeron a mis papás que se despidieran de mí. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? Pues ¿qué crees que no? ¿Qué crees? Aquí estoy vivo. Todavía. Gracias a Dios. Dios sigue haciendo milagros. Y doy gracias a Dios porque mis papás sabían orar. Y esa noche, en vez de despedirse de mí, mi papá se fue a un teléfono público. En ese tiempo no había celulares, obviamente. Esto fue en el milenio pasado. Creo que Benito Juárez era presidente todavía, algo así, o Abraham Lincoln, no me acuerdo. Pero se puso a llamar a todos los pastores que él conocía. Fue un miércoles en la noche, y me acuerdo porque esas iglesias, todos ellos tenían reunión de oración los miércoles en la noche, y todos ellos se pusieron a orar por mí y sobreviví. Aquí estoy todavía, gracias a Dios. Aquí estoy todavía, como dijo uno, para consolar a los afligidos y afligir a los que están demasiado consolados. ¿Ok? Para que despierten. También mi esposa y un servidor pasamos los dos por tuberculosis. Pasé también por cáncer de esófago. Tengo 5 ombligos. Mi hija me dijo un día, dice, parece bola de boliche tu panza con los 5 agujeros, ¿verdad? Y la bola aparte, ¿verdad?
Pero aquí sigo, gracias a Dios. Hemos vivido que Dios sigue sanando. Amén. Dios sigue sanando. De hecho, te puedo decir, esto está en el récord de mi familia, en 1925, mi abuelo del lado de papá fue desahuciado por tuberculosis, le dieron 3 meses de vida, lo mandaron a su casa a morir y se fue a su casa y después se fue a una reunión y Dios lo sanó y al otro día echó para afuera todas las cicatrices de la tuberculosis de los pulmones y vivió nada más 40 y tantos años más después de ese día. Y gracias, imagínate, a ver, eso fue en el 25. ¿Cuántos estaban vivos en el 25? Ok, hace 99 años, todavía no. ¿Cuántos se sienten como que estaban vivos? Ok, imagínate, mi papá y su gemelo nacieron en el 30. Si Dios no hubiera sanado a mi abuelo, a lo mejor no estamos aquí hoy. No tendrías que estarme escuchando, ¿ok? Dices, chale, bueno, ni modo. Creo en los milagros. Dios sigue haciendo milagros. Ustedes tal vez han escuchado la historia de que mi esposa médicamente no podía tener bebés. En palabras de uno de los varios especialistas que la revisó, le dijo, esta matriz no va a retener ni un chícharo. Perdimos de nuestros 6 embarazos, perdimos 4. Uno de nuestros bebés sus restos están sepultados aquí en San Juan. Cuando estábamos empezando la congregación, mi cuñada se acuerda de esos días, ¿verdad? Pero ¿qué crees? El primer chícharo que se logró pesó 3 kilos 750 gramos y se llama Sammy. Gracias a Dios. Y el cuarto chícharo fue Annie, que también la conocen. Damos gracias a Dios por sus milagros. Bueno, hay muchos milagros. Gracias a Dios. Bueno, ¿por qué me desvié tantito? Alguien necesitaba escuchar esto. ¿Estás aquí en esta mañana desahuciado o estás aquí pensando que no tienes un futuro? Estás vivo porque hay algo escrito en el libro de Dios con tu nombre. Hay un propósito profético que tienes que despertar, descubrir y cumplir. Vas a cambiar tu entorno porque le crees a Dios y empiezas a actuar con fe. Eres alguien valioso en el plan de Dios. Ok, vuelvo a la pregunta, ¿por qué algunos dicen entonces que las lenguas ya no son para nuestros tiempos, sino solo para el tiempo de los apóstoles? Y la primera parte de esto puedo decirte por ignorar o querer ignorar la enseñanza clara de las Escrituras. El profeta Oseas, capítulo 4, la primera parte del verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le dije esto a los varones anoche y pues estuve a punto de ser apedreado por 2 o 3, pero me soportaron. Dile al que está a tu lado, la ignorancia es una decisión de tu voluntad y tiene remedio. Y he decidido curarme. Ignorancia de las Escrituras, ¿cómo lo resuelves? Leyendo la palabra. También les hemos dicho muchas veces, puedes ir allá atrás a la cabina de sonido, puedes llevar, usando la frase bíblica, una memoria USB que no ha conocido computadora. No le entendió, ok. Una memoria virgen, ok. La puedes llevar allá atrás y te pasan la Biblia completa en audio, en español. Son 68 horas, te lo pasan gratis. Y quiero garantizarte que empiezas a escuchar la palabra. 68 horas de Biblia, media hora diaria. Imagínate, en 2 meses ya te lo chutaste completito. Y te garantizo que tu vida va a cambiar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También creemos que muchos no creen a la promesa de Dios. Dios está diciendo, aquí en la manifestación del Espíritu Santo está el reposo, aquí está la energía, aquí está el poder. La promesa de Jesús fue en Hechos 1, verso 8, pero recibiréis poder. La palabra es dunamis ahí en el griego, de donde viene la palabra dinamo o la palabra dinamita también, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿le crees a Dios? ¿Le crees las promesas al Señor? Amén. Hay otra confusión muy grande entre los cristianos, y esto es muy importante que lo captes, y tengo todo un tema sobre esto, que parte de esto está en los cursos básicos,
Pero hay una diferencia muy grande entre orar en lenguas y traer mensaje en lenguas. Hay algunos dicen que las lenguas no son para todos. Miren, ponga atención por favor. Número 1, voy a hacer una columna del lado izquierdo, una columna del lado derecho. Si quieres, por favor, ahí en tu hoja, los que toman apuntes, haz una rayita vertical. Del lado izquierdo pon orar en lenguas, del lado derecho traer mensaje en lenguas. Número 1 del lado izquierdo, orar en lenguas es para todo creyente. Es para todo creyente. Hay muchas citas que dicen esto, pero imagínate Marcos 16:17, que dice que los que creen hablarán nuevas lenguas. ¿Tú crees? ¿Qué dice Pedro en el día de Pentecostés? En Hechos capítulo 2. Le están preguntando por allá por el verso 37, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y te pregunto, ¿fuiste llamado por Dios? ¿Eres parte de los hijos de Dios? Para ti es la promesa. Para ti es la promesa. Amén. Es para todo creyente. Del lado derecho de nuestra columna podríamos poner, del lado de traer mensaje en lenguas, es para algunos creyentes que Dios escoge para ese ministerio. Es para algunos creyentes. Podemos ver mucho de esto en 1 Corintios 12, pero ahí se lo dejo después, en casa lo vas a estudiar. 1 Corintios 12 del 7 al 10. Número 2, el orar en lenguas es para edificación personal. 1 Corintios 14 verso 4 dice, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Y Judas verso 20 dice, y vosotros hermanos, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Entonces es para edificación personal. Me acuerdo en una ocasión hace muchos años, fui testigo de una discusión de una persona con mi papacito. Mi papá, el hermano Ford, muchos de ustedes lo conocieron, ¿verdad? Predicador de la palabra. Pero imagínate, este hombre le dijo a mi papá, eso de edificarse a sí mismo, dice, eso es egoísta. Dice, por eso yo no creo en eso, eso es egoísta. Y me gustó mucho cómo le respondió mi papá. Le dice a mi papá, imagínese que usted se le murió la batería de su carro. Para que yo le pase batería, primero yo tengo que tener corriente. Si yo no cargo mi propia batería, ¿cómo le puedo pasar corriente a usted? ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo captó? Ya que está todo. Claro que le entendí. Ok. Edificación personal. Necesito cargar la batería. Número 2, del lado derecho, traer mensaje en lenguas con interpretación es para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14, versos 4 y 5 dice, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que trae mensaje en lenguas edifica a la iglesia. Le cargas la batería a la iglesia completa. Ahora, número 3, esto es súper chido. Quiero invitarles, ¿cuántos tienen un brazo? Algunos tienen 2, ok. Levanta un brazo verticalmente. El que ora en lenguas está hablando a Dios, verticalmente. El que trae mensaje en lenguas, baja el brazo así horizontal, está hablando a los hombres, horizontalmente. ¿Sí la entendió? Amén. 1 Corintios 14, 2, el que habla en lenguas está hablando a Dios. 1 Corintios 14, 5, el que habla en lenguas, el que trae mensaje en lenguas con interpretación, está hablando a la congregación. Entonces uno es vertical y el otro es horizontal. Ahora, número 4, del lado izquierdo, orar en lenguas. El orar en lenguas no tiene necesariamente que ser traducida. Aunque he conocido varios testimonios de personas que han tenido una carga fuerte, no saben cómo orar, y como dice Pablo en Romanos, también no sabemos orar. Romanos 8, 26 y 27, empezamos a orar en el Espíritu. El Espíritu sabe cómo debemos orar y el Espíritu siempre inspira la oración perfecta. Y después de estar orando con esa carga, varios hermanos, hermanas han pedido al Señor
por qué estuve orando. Me acuerdo una joven que estaba encerrada en su cuarto orando en el Espíritu con una carga fuertísima, y de repente se le quitó la carga de encima y le pidió a Dios revelación por quién estuve orando, y el Señor le mostró un pastor en China que estaba siendo torturado por su fe en ese momento. Solo Dios sabe por quién estás orando. También escuché el testimonio de un hermano misionero en una zona muy peligrosa del Pacífico, una zona donde había pues muchos cristianos asesinados y algunas partes incluso hasta caníbales todavía. Pero imagínese, este hermano estaba compartiendo un testimonio en un grupo de hombres en Estados Unidos, estaba de visita él, y les contó que un día él estaba a punto de ser asesinado, y de repente se aparecieron alrededor de él 27 soldados y lo escoltaron para sacarlo de ese lugar. Pero de la nada aparecieron, y por ahí un hombre se pone en pie y lo interrumpe. Discúlpeme, hermano, dice, fue tal día a tal hora y a tal hora. Y dice el misionero, sí, así fue. Pónganse pie, dice, los que estaban conmigo en el campo de golf ese día. Se pararon 27 hombres. Dicen, ese día, a esa hora, tuvimos carga por usted y nos pusimos a orar. Solo Dios sabe por quién estás orando. ¿Tienes carga? Ora. ¿No sabes cómo orar? Ora en el Espíritu. Pablo dice, oraré en el conocimiento y oraré también en el Espíritu. Tenemos que orar. Amén. Gracias a Dios. Wow. Quiero terminar. No es cierto. Quiero seguirle. Ok. Estamos listos. Puedo llegar al final de este tema muy pronto. ¿Ya casi estás entendiendo algo? ¿Alguien está siendo bendecido? Algunos ya se están yendo. Ok. Me han acusado de ser predicador de la palabra eterna. No sé si sea cierto. Te suelto una pregunta. ¿Por qué el Señor escogió precisamente nuestra lengua y no otra parte de nuestro cuerpazo? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué no cuando viene el Espíritu Santo mis orejas empiezan a papalotear? O algunos, ¿verdad? De repente les da la temblorina, ¿verdad? Parece que tienen un ataque epiléptico, no sé qué tienen, bueno. Pero vamos al apóstol Santiago, capítulo 3. Voy a leer unos versículos aquí a partir del verso 2. Aquí hay algo que dice Santiago que no me gusta, pero es Biblia y es verdad. La primera frase, Santiago 3, verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quiénes son todos? Levante la mano. A ver, baje la mano. ¿Cuántos ofendemos muchas veces? Llegó una vez una persona aquí a la congregación, traía su Biblia, traía un himnario que aquí no ocupamos, y le dije, bienvenida, ¿de dónde viene? De la iglesia fulana de tal, y hasta pone cara de bautizada en vinagre. Y le dije, ¿por qué viene? Le dice, porque allá me ofendieron. Le dije, denos oportunidad, aquí también la vamos a ofender. Pronto o tarde te voy a ofender. Te pido perdón por adelantado, pero así es. Todos ofendemos, no dice de vez en cuando. ¿Qué dice? ¿Cuántos casados pueden decir, ay, ay, ay? Ay, ay, ay. Por ejemplo, esta mañana que se te acabó el agua caliente a la mitad de la regadera, ¿qué palabras salieron de tu boca, varón? Bueno, lo dejamos para otro día. Esos eran lenguas, pero de Alvarado, Veracruz. Ok. Verso 2. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ah, caray. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través de Santiago? Dice, he aquí nosotros ponemos freno, ¿dónde? En la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así que todo su cuerpo. ¿Dónde pone el freno? A ver, usted es muy inteligente. ¿Por qué el Señor escogió la boca?
A ver, se van temprano, mi cuñada y mi hijo. A ver, ¿por qué el Señor escogió la boca? Para gobernar todo tu cuerpazo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Ve la siguiente frase: para que nos obedezcan. Y que, curiosamente, aquí no dice controlamos todo su cuerpo, aquí dice dirigimos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Estuve predicando en una congregación en Panamá y me tocó conocer el canal es otra cosa, el panal de Panamá, algo así, el canal de Panamá. Wow. Pasan unas embarcaciones por ahí, por ese lugar. Alguien más, no sé si ha viajado por allá. ¿Tú has ido, verdad, cuñada? También a Panamá, de paso. Pero imagínate nada más de qué tamaño son esas embarcaciones, y hasta atrás traen un timón que en comparación al barcototote que estás viendo, imagínate el tamaño de tu cuerpo comparado con esa lengüita que tienes. Esa lengüita. Vamos al verso 5, ya se están sintiendo redargüidos algunos. Cachen a los que se están escapando por allá atrás, por favor. Verso 5. Así que también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta pequeño. Fuego. Una señora le dijo a su pastor hace muchos años: pastor, no sé por qué me cuesta tanto trabajo poner mi lengua en el altar. Y le dice el pastor: no sé por qué le cuesta trabajo si lo tiene larguísimo. Verso 6, y la lengua es un fuego, ¿es un qué? ¿Qué más? Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina. La lengua, ¿qué? Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Wow. Yo sé que eso no sucede en San Juan del Río, Querétaro, ni en la República Mexicana. Pero me he enterado que en algunas casas en otro planeta, de repente alguien abre la boca y destruye su matrimonio. De repente alguien abrió la bocota y destruyó su empleo. De repente alguien destruyó su ministerio por lo que salió de su boca. Tu lengua puede ser incendiada, inflamada por el infierno, o encendida por el Espíritu Santo, con esa lengua de fuego que el Señor quiere poner. ¿Se acuerda cuando Dios llama al profeta Isaías? ¿Qué hace el ángel? Toma un carbón encendido y toca su boca. ¿Qué fue lo primero que tocó a través de la orden del Señor ese ángel? La boca. Dios quiere purificar nuestra boca. Wow. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Verso 8. A ver, la Biblia escribe la verdad. ¿Lo crees o no? Y aunque no lo creas, es la verdad. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Volvemos, por favor, estamos en Santiago capítulo 2, verso 3, capítulo 3, verso 2, perdón. Segunda vez que me equivoco hoy. Dice la segunda frase: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ningún hombre es capaz de controlar su lengua. Pero ¿quién es el varón perfecto que puede controlar tu lengua? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
Te podría dar unos ejemplos rapidito, ¿me aguantan 5 minutos? Bueno, me tomo 20, ok. Imagínate, varón, saliste de la casa el día de mañana y querías desayunar y te mandaron a la cama, a la calle con 2 yemitas. ¿Quién sabe qué pasó? Amaneció en uno de sus cambios hormonales tu mujer y sales de la casa con la panza vacía como farol. Y vas caminando por la calle y estás molesto, estás enojado y de repente te encuentras de frente con Miss San Juan del Río. Y te cierra el ojo y te dice: papacito, estás muy solito. Y de repente, como dijo un pocho, te pulpotea el corazón. ¿Qué puedes hacer? La están pensando, a ver si me pasa mañana, dice. ¿Qué puedes hacer? Recuerda lo que dijo San Esteban Wilson: hasta los feos tenemos tentaciones. ¿No es cierto? Y también las bonitas. ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes ceder a la tentación o puedes empezar a orar en el Espíritu? Estás siendo tentado. Tú no puedes controlar tu cuerpo, pero hay un varón perfecto que es el Espíritu Santo, y empiezas a orar en el Espíritu. Empiezas a orar en el Espíritu, y ¿qué crees? De repente se te caen unas escamas de tus ojos y te das cuenta que es Miss Gay San Juan del Río. Estás en tu casa, hermanita, preparando los ricos y suculentos alimentos. Todo un banquete que tienes preparado para tu esposo y tus hijos. Y va llegando tu hijo de la secundaria con la boleta de calificaciones. Tú lo mandaste todos los días, bañadito, peinadito y hasta con lunch a la escuela. Y dice ahí que faltó en el mes 20 días de clases. Y aparte tiene una perfecta calificación, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y tú querías que fuera un hijo sincero. Tienes 2 opciones. Se te enciende el enojo para salir mañana en el primera plana del Sol de San Juan del Río. Madre enojada convierte en tacos a su hijo. O puedes empezar a orar en el Espíritu. Y el Espíritu toma control de tu enojo, toma control de tus emociones. Ya que te aplacaste, te calmaste, llevas al hijo al cuarto, cierras la puerta, sacas la tabla de corrección, se lo aplicas al asiento del aprendizaje, le partes las nachas en 4. Dijo una vez un sobrino: ¿y por qué en 4, tío? Pues que ya la tienes partidas en 2, ok. Tan fácil entender lo científico, ¿verdad? Empiezas a orar en el Espíritu, le aplicas la disciplina, pero sin coraje, sin enojo. Porque dice Proverbios que el que lo aplica con enojo siembra nuevos males, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hemos escuchado historias de mamás que le avientan la plancha al hijo. Bueno, historias curiosas, ¿verdad? No decimos nombres, pero conocemos casos. Hoy no vinieron, gracias a Dios. Ya están en el cielo. No. Bueno, creo que sí. ¿Qué puedes hacer cuando eres tentado? No puedes, pero Él puede. Empieza a orar en el Espíritu. Te empiezas a angustiar. Wow. Me acuerdo regresando de India con mi esposa. Ella no es india, nada más aclaro, ok. Veníamos regresando del país que se llama India. Veníamos cruzando el Pacífico y estaba una mega tormenta. El avión venía hasta aleteando. No. Había gente confesando pecados que ni siquiera había cometido, por si acaso. Empiezas a llenarte de temor. ¿Pero qué puedes hacer? Empieza a orar en el Espíritu. Empieza a orar en el Espíritu. Y el varón perfecto, el Espíritu Santo toma control de todo tu ser y trae la calma a tu vida. Amén.
Gracias a Dios. ¿Puedes ponerte en pie, por favor? Entonces, la lengua es el timón del barco. ¿Cuántos necesitamos? Pasen los responsables SOS rapidito, por favor. SOS varones y SOS mujeres, pasen al frente, por favor. ¿Cuántos necesitamos entregarle las riendas de nuestras vidas al Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos entregarle el control del timón de este barco al Espíritu Santo? Te garantizo que tu vida va a ser radicalmente diferente. No quiere decir que no tengas problemas, los vas a tener. Pero ahora, quien está controlándote es el Espíritu. Él conoce perfectamente el futuro, Él sabe cómo resolver lo que estás enfrentando. Vas a tener dirección clara, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a tener poder sobrenatural para vencer lo que estás enfrentando. En esta mañana, si usted necesita un encuentro con el Espíritu Santo, te recuerdo que el Espíritu no es una fuerza, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Él quiere venir y hacer su habitación, su morada en tu vida. Él quiere tomar control de tu lengua, de todo tu ser, dirigir tu cuerpo, dirigir tus emociones. Necesitas ese encuentro. Te invito, seas valiente y salgas de tu lugar y te acerques. Alguien va a orar por ti. Vas a experimentar algo especial del Espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús. Sin temor, pasa si quieres ser ministrado con el don del Espíritu Santo. Nadie te va a juzgar, nadie va a pensar menos de ti. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dile, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Dile conmigo, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame,
renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si hoy vienes enfermo o con alguna necesidad, también puedes pasar y van a orar por ti. Es la iglesia, la esposa de Jesús. Es la iglesia, la esposa de Jesús. ¿Quiénes somos? La esposa de Jesús. Como esposa, bueno, quiero preguntarte, ¿cuántos hombres casados están aquí en este momento? No sé si alguna vez te ha pasado esto. Estoy casi seguro que sí. Pero en algún momento tu esposa te deja de hablar. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Levanta la mano. Se llama la ley del hielo. Y le preguntas a tu esposa, ¿qué tienes? Y te va a decir, ¿qué? Nada. Hay una película desde hace muchos años, de unos 20 y tantos años, que se llama El Sexto Sentido. ¿Alguna vez has escuchado hablar de esa película? No la veas si no la has visto. Al final de la película el protagonista estaba muerto y no lo sabía. Pero durante toda la película lo vemos interactuar con su esposa y la esposa no le habla. Un año pasa y la esposa no le habla. Y a todos los que la vimos se nos hizo más fácil creer que la esposa no le habló durante un año a razonar que el vato estaba muerto. ¿Le pasó o no? Hay una etapa peligrosa en la vida de la iglesia, y esa etapa peligrosa es cuando tú como iglesia te callas. Dios está esperando escuchar tu voz. El que habla en lenguas, el que ora, habla con Dios, dice 1 Corintios 14. Te edificas a ti mismo, te relacionas con tu esposo espiritual, con Dios mismo, con Jesús, al orar y hablar en lenguas. Quiero que escuches algo y quiero motivarte esta semana y que te vayas concluyendo esto. Como iglesia de Cristo tenemos prohibido hacerle la ley del hielo a nuestro esposo. Prohibido. Es tiempo de que hablemos con Dios. Yo conozco a mi esposa, conozco sus emociones, conozco cómo piensa, porque he hablado con ella. Hemos hablado mucho. Puedo saber cómo estuvo su día si al llegar a casa ella habla conmigo. Puedo entenderlo. Te invito a que no te quedes callado y que abras tu boca para hablar con Dios. Que el Espíritu Santo te mueva para poder hablar con Dios. Una iglesia que ora
en el entendimiento y en el espíritu. Es una iglesia poderosa. Amén. Te puedes ir con esta chamba esta semana a dedicar un tiempo de oración, a que cuando estés pasando por un momento difícil no reacciones con tus emociones, sino que te pongas a orar y expresarle tu corazón al Señor. Te puedes ir con esta tarea esta semana. Vamos a orar esta semana. Vamos a platicar con nuestro Jesús esta semana. Ahí donde estás, Jesús, motívanos a orar. Enséñanos a pedir, así como lo hiciste con tus apóstoles. Dile ahí donde estás: Jesús, enséñame a orar. Enséñame a abrir mi corazón, enséñame a abrir mi boca. Que esta semana seas tú a quien corra por primera vez. No a mis emociones, no a mis recursos, sino que en las circunstancias que vengan en contra de mí, seas tú mi primera opción. Dile que seas tú mi primera opción, Jesús. Me prohíbo a mí mismo hacerte la ley del hielo esta semana, sino decirte lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, acercarme a ti y a orar. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos mi semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso a Jesús? Bien fuerte. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga.